Bien, amigos, vamos a cerrar el debate con los 5 mejores entrenadores argentinos de la historia. Vamos a ver cómo nos va. Gustavo, ¿te gustaría comenzar con el puesto número 5? Bueno, el puesto número 5 para mí, vas a ver que acá va a haber varias sorpresas, sobre todo con algunos nombres Vale. que incluí. Los he elegido más que nada a la mayoría, a todos, por la calidad del fútbol, más que por sus palmares o por los títulos conseguidos. El quinto para mí es Alfio Basile. ¿Por qué pongo a Alfio Basile como quinto? Fue campeón de América 91 y 93 con una selección argentina que debió haber salido campeón del Mundial en 1994 y que lamentablemente la carrera de Basile no puede conseguir ese título, no puede anotarse ese título en su palmarés porque Maradona justamente con su problema de droga, de doping, frustró a un equipo que para mí marchaba a ser campeón del mundo en el 94. Lamentablemente no lo pudo lograr. A nivel clubes ha sido un técnico que ha logrado títulos en casi todos los equipos que dirigió, Racing, Boca. A Racing le dio el primer título después de 77, 88, casi 22 años, 20 21. años, más de 20 años sin poder ganar un título, la Supercopa de América. Pero bueno, para mí ha sido un técnico, uno de los mejores técnicos, una de las mejores selecciones que yo he visto jugar fútbol en ¿La historia? desde que tengo conocimiento. Desde que tengo conocimiento, esa selección del 91, del 93, y insisto, del 94 era dominante, jugaba muy bien, tenía muy buenos jugadores, estaba muy bien armado, tenía un Maradona que estaba volviendo, pero él salió campeón en el 91 y el 93 sin Maradona casi, y con grandes jugadores que también algunos merecerían estar en el ranking de los 5 mejores futbolistas argentinos, como por ejemplo Batistuta, un goleador implacable. Pero bueno, Alfio Basile para mí es el quinto mejor técnico de la historia del fútbol argentino. Sí, el Coco Basile en 11 títulos ha ganado, 9 de esos títulos son internacionales. Es uno de los entrenadores con más títulos internacionales de la historia del fútbol, hay que decirlo. Ganó Supercopa con Racing, ganó Copa América 2 veces, finalísima una vez y Copa Confederaciones con Argentina en el 91 al 93. En un año y 11 meses ganó 4 títulos. Es la racha de títulos más grande en el menor tiempo en la historia de la selección argentina. Ganó también la Copa Gigantes de la CONCACAF con América de México y ganó 2 recopas y una Copa Sudamericana con Boca. Es un entrenador muy copero a nivel internacional. De hecho, yo también lo tengo en el puesto número 5, pero lo tengo empatado con otros 3 entrenadores. Y es que he decidido poner a Osvaldo Subeldía por ser tricampeón de América con Estudiantes y campeón del mundo también con el equipo pincha. Al propio Alfio Basile, me parece que también debe estar aquí en este top. A César Luis Menotti por su título mundial en el 78 y por ser un entrenador que dirigió 78 partidos, si no estoy mal, en la selección 81. Y a Carlos Salvador Vilardo, para mí uno de los mejores entrenadores en la historia de la selección argentina, con la cual llegó hasta la final en el 90 y fue campeón en el 86 sin perder un solo partido. Entonces yo creo que Subeldía, el Coco Basile y Menotti y Vilardo son para mí los que comparten el quinto puesto como mejor entrenador argentino de la historia. No sé si usted tenga algún apunte que hacer, profe. A ver, de Bilardo no lo puse está empatado, lo tengo empatado con Menotti en el tercer lugar. Y Osvaldo Subeldía, pero como te dije, me incliné más por la calidad, por el juego vistoso de sus equipos que por los títulos que hayan logrado. Y en el caso de Subeldía es cierto, tuvo un mérito importantísimo que fue proyectar a nivel mundial a un club en aquel momento de una ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero que no tenía proyección casi nacional, como era Estudiantes de La Plata, y logró ganar títulos en la época en la que era ser campeón de la Libertadores, era un periplo enorme de arriba de 20 partidos,
y en la que ir a ganar, ser campeón intercontinental implicaba jugar de ida y vuelta, y a él le tocó salir campeón ante el Manchester United, si no me equivoco, Sí. en partidos de ida y vuelta, pero que fueron de HITista, con un fútbol muy violento. Lamentablemente, Estudiantes de La Plata, si bien se dice que Zubeldia era un muy buen técnico y que ese equipo jugaba muy bien, también tenía un fuerte componente de fútbol tramposo, si se quiere. Sí, claro. Que también lo heredó Bilardo cuando fue como entrenador con el famoso bidón de Branco. Pero bueno, se hablaba de jugadores que llevaban alfileres y pinchaban a rivales. Y fue un partido, las dos finales con el Manchester United fueron realmente violentas, de ambos lados, pero fueron realmente partidos violentos. Pero bueno, era el fútbol de esta época, ¿no? El fútbol de fines de los 60, las Copas Libertadores de aquel momento eran bastante bravas, y bueno, supo imponerse, pero es cierto, ha sido un gran técnico y es un ídolo, obviamente, de Estudiantes de La Plata por haber logrado ese campeonato de América. Claro, el único entrenador que ha ganado 3 Copas de Libertadores seguidas, pero bueno, ese es otro tema. Cuarto lugar. Exactamente. ¿Quién sería para usted? En el cuarto lugar, te dije quinto Basile. En el cuarto lugar voy a poner a Carlitos Bianchi. Es un técnico impecable que tampoco ha tenido, lamentablemente, proyección internacional. Cuando estuvo en las pocas veces paso por Europa no fue muy relevante, pero que ha logrado con Boca y con Vélez Sarsfield lograr otro que ganó 3 títulos intercontinentales. Ganó 4 Copas Libertadores, 3 títulos intercontinentales, 2 con Boca y 1 con Vélez Sarsfield. Lo más meritorio, si quieres, es esto también, haber hecho que un equipo como Vélez Sarsfield, que solo tenía un título nacional en el 68, cuando él era futbolista de ese equipo, lograra ser campeón nacional, campeón de la Libertadores y campeón intercontinental, en la época en la que las finales de la Intercontinental se jugaban en Tokio, la verdad que merece ser destacado, y no conforme con eso, unos años después, 5 o 6 años después, logró 3 Copas Libertadores y 2 intercontinentales con Boca Juniors. La verdad, y encima jugando un muy buen fútbol. Creo que se merece estar entre los 5 mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino. De hecho, yo lo considero el mejor, y le voy a decir por qué, porque siempre en Argentina se vio que los entrenadores más destacados estuvieron en la selección, pero siendo sinceros, Bianchi consiguió proyectarse a nivel mundial sin necesidad de dirigir la selección, porque Bianchi de hecho fue elegido el mejor entrenador del mundo en, en 2 ocasiones por la IFFHS en 2000 y en el 2003, y fue un entrenador que realmente se le supo parar a Milan, a Real Madrid, a equipos de muy alto calibre en el fútbol europeo y con clubes, porque la selección argentina es siempre y será la mayor expresión del fútbol argentino, pero Carlos Bianchi supo ser campeón del mundo sin necesidad de dirigir a la selección. Ganó muchos títulos de Copa Libertadores, es el máximo ganador de la Copa Libertadores con 4, es el máximo ganador sudamericano de la Copa Intercontinental con 3 títulos. Es un entrenador que para mí personalmente es el primero, pero para usted es el cuarto y no tengo ningún problema. Es excelente que estemos así de forma diferente. Bueno, ¿quién sería para usted el puesto número 3? Bueno, en el 3 te voy a poner a Lionel Scaloni, porque me parece que está haciendo jugar a la selección muy bien, ha logrado un título mundial, ha logrado dos Copa América, o sea, está llenando su vitrina de logros, ha logrado que la selección argentina volviera a ser competitiva a nivel mundial e instalarse, sentarse en la mesa de las potencias futbolísticas, si bien armando equipos con jugadores que juegan en Europa, pero bueno, en un lugar donde las diferencias económicas entre Europa y Sudamérica o Latinoamérica son claramente sensibles y que marcan las posibilidades que tienen las selecciones para llegar a disputar. Bueno, Scaloni ha logrado, después de unos casi 20 años de ostracismo, de oscuridad de la selección argentina, después de los títulos del 86 y el subcampeonato del 90, ha logrado volver a poner a Argentina en la vidriera, y además por la edad que tiene una proyección hacia futuro muy
muy importante y sobre todo porque, y además porque de la nada, casi sin haber dirigido clubes, y de hecho sin haber dirigido clubes, se convirtió en un entrenador, en un seleccionador exitoso. Y la verdad que ha logrado mostrar un equipo con un funcionamiento que está logrando vencer, si se quiere, el mito de gana todo porque está Messi. De hecho, este equipo ha jugado bien y ha ganado partidos con Messi fuera de la cancha, ya sea lesionado o por necesidad de descansar, de no solo jugar porque venía agotado físicamente de jugar en la liga donde estaba jugando en ese momento, ha logrado mantener el funcionamiento del equipo incluso cuando no está Messi. Ha tenido algunos partidos flojos, como la última fecha FIFA, en la cual, tanto como en Chile, como el partido con Colombia en cancha de River, el equipo ha tenido un tiempo bueno y otro malo, pero bueno, yo creo que ha logrado un funcionamiento de la selección argentina que lo convierte en uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol argentino. Estoy de acuerdo. En mi caso yo lo puse en el cuarto lugar, que estaba a punto de mencionarlo. Scaloni fue el entrenador que ha logrado el póker quizás más importante en la historia de la selección argentina. Dos Copas América, una finalísima y un mundial. En solo 3 años ha logrado darle 4 títulos a Argentina. Una Argentina que no ganaba nada desde 1993 y en 2021 volvió a su senda del triunfo, a su senda habitual. Y nada, más de 80 partidos dirigidos en la selección, está cerca de llegar a los 100. Así que sin duda alguna Scaloni para mí es cuarto, pero está muy bien que usted lo ponga tercero. ¿Quién pondría usted en el segundo lugar? En el segundo, ahí voy a poner un empate a Menotti y Bilardo por haber sido campeones. Los dos. Menotti por haberle dado el primer título a Argentina. Y por haber hecho un equipo que jugaba muy bien, que tenía muy buenos jugadores como Mario Alberto Kempes, Daniel Alberto Pasarela, Luque. Daniel Bertoni. Y Bilardo por haber obtenido el título del 86, un equipo que jugaba muy bien. Yo creo que a pesar de Bilardo, ese equipo no jugó el fútbol que le gustaba a Bilardo, que era mucho más defensivo y mucho más embarullar el juego. Y bueno, si bien Bilardo tiene un subcampeonato mundial que no tiene Menotti, yo creo que el subcampeonato del 90 fue pura casualidad y te diría el chispazo de la sinapsis mágica que tuvieron Maradona y Canigia para poder ganar el partido contra Brasil, que le permitió seguir avanzando. De ahí en adelante fueron puros penales y una final contra Alemania en la que casi Argentina no pudo patear el arco y que si bien perdió, que a mi punto de ver, por un penal mal cobrado, futbolísticamente merecía perderlo, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Sí, realmente que no tengo mucho que apuntar porque ya mencioné a Bilardo y a Menotti. Ahora voy a mencionar entonces yo a mi puesto número 3. El que para mí es el mejor entrenador en la historia de la selección argentina todavía, y creo que solamente Scaloni lo superará cuando gane la finalísima del 2026, es el señor Guillermo Stabile, entrenador que logró ser el gestor de la década de oro en el fútbol argentino en los años 40, entrenador que logró darle a Argentina 6 Copas América y un campeonato panamericano. Es el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia de la selección argentina con 127, y además es un entrenador que también fue tricampeón en Racing, que fue campeón en Huracán también como técnico, tiene 13 títulos como entrenador, pero la mayoría de los títulos que consiguió fueron como entrenador de la selección argentina. Es el entrenador que más años ha estado en una selección nacional, con 18 años dirigiendo a la selección argentina. Casi, casi, de hecho, si no estoy mal, creo que unos años un poco más que Tavares en Uruguay. Entonces, yo creo que por esa razón, Stabile es el mejor entrenador en la historia de la selección argentina y para mí el tercero mejor de toda la historia del fútbol argentino. Sí, estoy de acuerdo. Yo te puse a Menotti y Bilardo empatando el segundo. Para mí, el mejor técnico argentino es precisamente Guillermo Stabile. Me sacaste la palabra de la boca. Para mí es el número uno, a pesar de que el tiempo transcurrido.
lo dijiste vos, 6 Copa Américas en la época, generando las 2 décadas de oro del fútbol argentino hasta los títulos del 78 y el 86 y el último de Qatar. El 41 al 57 fue campeón 6 veces de Copa América, fue subcampeón del mundo del 30 como jugador, además de que fue goleador de ese mundial con 8 goles, y además tiene el mérito de ser el primer tricampeón del fútbol argentino con Racing en el campeonato del 49, 50 y 51. Eran las épocas en las que se podía compartir la dirección técnica de un club con la dirección técnica de la selección argentina, porque como dijimos recién, Stabile ganó 6 Copa América entre el 49 y el 57 y fue campeón con Racing en el 49, 50 y 51. Para mí es el mejor técnico de la historia del fútbol argentino. Claro, entiendo. Y bueno, ya para cerrar el debate, voy a hablar yo del que sería el segundo mejor entrenador argentino de la historia para mí, que es Helenio Herrera, el segundo técnico con más títulos en la historia del fútbol argentino, o sea, el segundo argentino con más títulos de la historia detrás de Ramón Ángel Díaz. Lo puse porque primero tiene esa marca, segundo porque fue quizás el entrenador argentino más grande que tuvo el fútbol europeo, con sus títulos en Atlético Madrid, Barcelona, Inter de Milán, que es el club donde es una leyenda totalmente. Ganó 2 Copas de Europa y 2 Intercontinentales con un estilo de juego muy defensivo, pero muy marcado, con un equipazo que tenía jugadores como Mario Corso, Sandro Mazzola, Tarcisio Burnish, Luis Suárez Miramontes, Aristide Guarneri, entre muchos jugadores más. Y por ser el mejor entrenador en la historia del fútbol argentino en Europa, quizás afuera del continente, yo creo que Herrera merece estar en el top 2 de los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino. Así que nada, ¿le parece si cerramos el debate o usted tiene algo más que decir, profe? No, es cierto que Herrera ha sido un revolucionario en materia táctica. Claramente sí, revolucionó el fútbol, lo cambió con un esquema novedoso en aquel momento y que le rindió a nivel continental, sobre todo en Europa, lo convirtió en campeón y en una leyenda, como bien dijiste vos, para el Milan de Italia, ¿no? Para el Inter. Para el Inter, perdón.